Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Capítulo 1, versículo 8. Puestos en pie, si no tienen ningún impedimento, por favor, y si no puede estar en pie por alguna razón, no hay ningún problema también. Leemos este versículo y oramos. ¿Listos? Dice la palabra del Señor así. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oramos. Padre, muchas gracias por permitirnos en este día poder tener un tema especial en nuestra iglesia, un tema que nos llama a los hombres, a los padres, a los que ya lo somos y a los que lo serán, a proponernos firmemente en nuestro corazón ser buenos padres, Señor. Queremos aprovechar esta fecha para traer un tema libre, pero no es un pretexto para parar nuestra serie, sino que es necesario, Señor, que estos temas también los veamos en la iglesia, Padre. Ayúdame a mí a poder exponerlo y a mis hermanos para poder recibirlo en su corazón y que no perdamos, Señor, de vista el propósito principal por el que estamos acá reunidos, que es adorarte, darte la gloria, escuchar tu palabra y edificarnos unos a otros, Padre. Que los hombres en este lugar y todo tu pueblo podamos restaurar nuestros hogares, nuestras familias, aquellas que más lo necesitan, por medio de una paternidad bíblica, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y muchas gracias por estar en pie un par de minutos. Nuestro tema se titula 3 resoluciones para padres. 3 resoluciones para padres, hermanos. Y vamos a ir al punto. 3 consejos prácticamente que le quiero dar a todos los varones y a todos los padres, especialmente a aquellos que ya lo somos, pero también aquellos que en su momento lo llegarán a ser por gracia de Dios. Estamos en una serie de Efesios, pero vamos a hacer una pausa hoy para hablar este tema, hermanos. Como todos saben, junio es acá en los Estados Unidos el mes que se celebra al Padre. También debe de saber que hay otras cosas que se celebran en junio y una de esas pues es el famoso orgullo, ¿no?, de la comunidad arcoíris, como algunos le llaman. Pero yo quise hablar, hermanos, a los padres, ya que ser un buen padre definitivamente creo que sí debe de ser un motivo de orgullo, en el buen sentido de la palabra orgullo, y no celebrar el pecado. No deberíamos de estar enorgullecidos por el pecado, pero sí podemos estar alegres y felices de que Dios nos ha dado el privilegio, la bendición a muchos de poder ser padres, hermanos. En sí no voy a hacer una exégesis del pasaje que leímos, hermanos, Daniel capítulo 1, versículo 8. La palabra en sí que quiero ver ahí brevemente es la palabra propuso, y que habla de cómo Daniel, hermano, este joven que fue llevado a Babilonia, llegó un momento en que él hizo una resolución fuerte en su corazón, y esa resolución, ese propósito consistió en mantenerse, hermanos, como un joven puro y consagrado al Señor. Dice que la propuesta que se hizo en su corazón consistía en no comer de la comida del rey, porque se entendía, hermanos, que en Babilonia pues muchas de estas comidas eran sacrificadas a ídolos, y Daniel entendía que esto era entonces algo que afectaba ritualmente su pureza como un judío que tenía varias leyes dietéticas, etcétera, y que tenía que presentarse ritualmente puro ante el Señor. Era un hombre de oración,
y pensaba que esto pues podía estorbar su vida, hermanos. Amén. Esa palabra, hermano, que Daniel se propuso es la que yo quiero tomar el día de hoy para que veamos que es posible que nosotros los creyentes entonces nos hagamos propuestas en nuestro corazón para poder, hermanos, hacer cosas que son buenas en nuestra vida como creyentes. Me refiero prácticamente, hermano, a que intencionalmente nosotros los que somos padres nos propongamos metas para llegar a ser mejores padres y que por tanto luchemos para cumplir, hermanos, esas metas. Uno de los más graves problemas, hermanos, que está enfrentando la sociedad el día de hoy es la falta de paternidad responsable. Muchos hombres engendran hijos, pero no los están criando de manera responsable. Los engendran y en lugar de criarlos, los dejan crecer solos. Tenemos ahorita un serio problema, hermanos, en este tema de muchos hijos que crecen prácticamente sin la figura paterna, y eso está afectando muchísimo a la sociedad del día de hoy. Algunos porque los padres no están físicamente presentes y otros porque aunque estén físicamente presentes, están emocionalmente ausentes. No son padres que están al pendiente de sus hijos. No están invirtiendo un tiempo en cuidar a sus hijos y en ver por ellos, hermanos. Amén. Y el día de hoy, hermanos, prácticamente lo que vamos a ver es 3 resoluciones, 3 propósitos que como hombres, todos aquellos que somos padres, deberíamos hacernos para ser mejores padres, hermano. Y en eso va a consistir básicamente nuestro sermón el día de hoy. En eso va a consistir nuestro bosquejo. Número 1, resolución número 1, seré un buen cristiano. Quiero que cada vez que leamos estas resoluciones, las leamos así en primera persona, porque es una resolución que usted está haciendo, un propósito que usted está haciendo. La segunda, amaré a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es la segunda resolución que vamos a estar viendo el día de hoy. Y la tercera, criaré a mis hijos en el Señor. Esa es la tercera resolución que vamos a hacer. Vamos a ver la primera, hermano. Seré un buen cristiano. Este es el primer propósito que nos tenemos que decidir a perseguir como primera resolución. Seré un buen cristiano. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24 dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí, hermanos, hay 3 características que cualquier hombre le gustaría tener, que es, número 1, sabiduría, número 2, valentía y número 3, riqueza. Características muy bonitas, ¿no? ¿Qué hombre no le gustaría ser sabio? ¿Qué hombre no le gustaría ser bien valiente, que no le tiene miedo a nada? Bueno, ¿y qué hombre no le gustaría ser rico? Creo que en sí la riqueza no es mala en sí misma, sino que la Biblia dice que es el amor al dinero lo que es la raíz de todos los males. Pero el profeta dice, hermano, que a pesar de que esas cosas pudieran ser cosas buenas y pudieran ser cosas nobles, hay algo mejor que eso. Hay una sabiduría más grande que una mera sabiduría que un hombre pueda tener. Y hay una valentía más grande que un valor que un hombre pueda tener. Y una riqueza mayor que el dinero. Y dice Dios que es conocerlo a Él. Entender a Dios, conocer a Dios, amar a Dios, temer a Dios, buscar a Dios. Eso es algo más importante. Estamos hablando, hermano, de 3 resoluciones que nosotros nos tenemos que hacer para ser mejores padres. Pero note, hermano, que para ser un mejor padre no estamos comenzando a hablar de algo que tú tienes que hacer con tus hijos, sino de algo que tú tienes que hacer contigo mismo. Algo que tú tienes que trabajar
en ti, y que es proponerte de todo corazón, como Daniel se propuso de todo corazón, no contaminarse con la comida del rey, proponerte de todo corazón ser un mejor cristiano. En otras palabras, estamos diciendo que si quieres ser un mejor padre, no comienza en sí tu trabajo haciendo cosas necesariamente por tus hijos, sino haciendo cosas principalmente por ti en tu vida espiritual y en tu vida de relación con Dios. Para ser entonces, hermanos, un buen padre cristiano, necesitamos primero ser buenos cristianos. Necesitamos ser personas que su mayor tesoro es Cristo, que su mayor sabiduría es Dios, que su mayor riqueza es el Evangelio y que la valentía más grande que tiene es la valentía de reconocer a Dios en su vida. Porque para eso se necesita una valentía especial, hermano. Verdaderamente son valientes los hombres que dejan el mundo y dicen: yo quiero servir al Señor. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser buenos padres, tenemos que ser buenos cristianos. Y yo te pregunto, como hombre, y también me lo estuve preguntando a mí mismo mientras trabajaba en este sermón, mi cristianismo, ¿será que mi cristianismo inspira a mis hijos a ser cristianos? ¿Será que cuando mis hijos me ven cómo yo amo el Evangelio, cómo yo amo a Dios, será que eso inspira a mis hijos? Alguien dijo sabiamente, hermano, que lo que más le llama la atención a nuestros hijos son aquellas cosas que a nosotros nos emocionan, son aquellas cosas que a nosotros nos apasionan. Nos pueden ver emocionados muchas veces con muchas cosas, nos pueden ver emocionados con los deportes, nos pueden ver emocionados con ciertas cosas que logramos adquirir en nuestra vida, pero cuando nos vean, hermanos, que Dios es algo que a nosotros nos llena, nos hace completos, nos hace plenos, eso es un impacto tremendo, hermanos, para la vida de nuestros hijos. ¿Debemos discipular a nuestros hijos en casa? Sí, y debemos hacerlo en teoría, ¿verdad? Enseñarles la Biblia, orar por ellos. Pero ¿sabes todavía qué es un mejor discipulado que un discipulado teórico? Que no estoy diciendo que está mal y que no hay que hacerlo. Un mejor discipulado que todas las enseñanzas que le podamos dar a nuestros hijos es nuestra obediencia a Dios. Cuando nuestros hijos nos ven obedecer a Dios, estamos discipulando a nuestros hijos con el ejemplo. Y no estoy diciendo que deje de discipular a sus hijos. Lo que estoy diciendo es que el ejemplo es más poderoso que nuestras palabras. Amar a Cristo, hermanos, resulta de gran impacto para nuestros hijos. Si tú quieres, hermanos, ser un buen padre, tus hijos deben verte leyendo la Biblia. Deben verte que eres una persona que ora, que los llamas a la oración, que oras con la familia y que oras por la familia. Que para ti ir a la iglesia es un gozo, no una carga, no un problema, no algo que te causa tristeza, sino algo que te causa gozo. Muchas veces las hermanas a veces se quejan de que hay hombres que no les gusta levantarse para ir a la iglesia bajo el pretexto de que trabajaron muy duro toda la semana y cuando llega la hora de ir a la iglesia están muy cansados. Hermanos, eso es un pésimo ejemplo para nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean los domingos levantarnos, renegando de mala gana, arreglarnos como si nos estuviéramos moviendo en cámara lenta, como que no queremos ir. Con nuestro lenguaje corporal estamos diciendo que no estamos disfrutando el prepararnos, el arreglarnos para ir a la iglesia. Es un pésimo ejemplo para nuestros hijos. Y luego tú te vas a preguntar, ¿por qué será que a mis hijos no les gusta ir a la iglesia? Pues es que ven en ti a un cristiano que no tiene gozo, un cristiano que no disfruta de leer las escrituras. El viernes viajamos con la familia y me tocó manejar de regreso. Manejé 6 horas, casi 7 horas por el tráfico y regresamos muy cansados a casa. Y les dije a la familia, hoy nos toca estudio bíblico. Y yo sé que están cansados, pero yo estoy más cansado que ustedes. Y estoy más viejo que ustedes. No que todos, pero que la mayoría. Le digo, y si yo estando más cansado que ustedes y que tengo más edad que ustedes, tengo fuerzas de leer la Biblia, eso significa que ustedes también pueden.
Debemos intencionalmente, hermano, llamar a nuestra familia a la lectura de la palabra de Dios, a la oración, a la comunión con Dios. Nuestros hijos tienen una cierta libertad de creer o no, porque no podemos convertir a alguien a la fuerza al cristianismo, ¿verdad? Nuestros hijos tienen una cierta libertad entre tú les predicas y ellos finalmente dicen, creo o no creo, una cierta libertad entre comillas. Ellos tienen esa libertad, pero nosotros no tenemos la libertad de decir, no te voy a enseñar. Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios para nosotros no es una opción, es una obligación. Es un mandamiento bíblico y lo tenemos que hacer, hermanos. ¿Eres un buen cristiano entonces? ¿Amas a Cristo de tal manera que inspiras a tus hijos a amar a Cristo? ¿Disfrutas el cristianismo de tal forma que tus hijos están intrigados por leer la Biblia y por orar y por congregarse porque ven que es algo que a ti te llena? Eso es ser un buen cristiano. Otra marca, hermano, de un padre que es un buen cristiano es un padre que es un buen líder para su familia. Es un modelo de cómo se vive el cristianismo. Y su casa, la casa de un padre cristiano, tiene que ser gobernada bajo un modelo bíblico. Un modelo bíblico. La casa de un buen cristiano no es gobernada por democracia. Sabe que democracia es el poder del pueblo, ¿no? Lo que la mayoría diga, eso hacemos. Se sujeta las decisiones de la nación a votación y lo que la mayoría diga, eso se hace. Un buen cristiano no dirige su casa por democracia. No es lo que diga la mayoría. No, un buen cristiano, un buen padre cristiano está sometido a Cristo y en la medida que está sometido a Cristo, él es un líder en la casa y todo mundo se somete a él. No es lo que digan entonces los hijos. Muchas veces, hermano, hay padres que queremos ser a veces como muy cool, como muy bonachones con los hijos, como muy amigos de los hijos. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué hacemos? Y algunas veces uno sí le da la oportunidad a los hijos de decidir si entre vamos al cine o vamos al parque. Pero en cosas importantes, tus hijos no son los que deben de tomar las decisiones en la familia. Cuando nosotros, hermanos, nos volvemos los mejores amigos de nuestros hijos, acabamos dejándolos huérfanos, porque ellos lo que necesitan es un padre, una figura de autoridad que les dirija, que les diga qué hacer, que los inspire a ser cristianos y que les ponga la muestra de cómo se vive el cristianismo. También un hogar en donde hay un padre que es un buen cristiano no tiene dos cabezas. No, él no es una cabeza y la mamá es la otra cabeza, no. Un hogar donde hay un buen padre cristiano, él es la cabeza de la familia. En la medida que él está sometido a su cabeza, que es Cristo. Él es la cabeza de la familia. No hay matriarcado. En donde hay un padre cristiano bíblico, no hay matriarcado. Porque el matriarcado es malo, porque el matriarcado no es el diseño de Dios para una familia funcional, donde hay un hombre que es padre, no puede haber matriarcado. Entiendo que de repente en familias donde la mujer es madre soltera o viuda o alguna circunstancia extraña, ella es la que de alguna manera dirige la familia. Pero en tu familia, si tú eres hombre y tu mujer manda, estás mal. Y por lo general siempre donde hay matriarcado y el padre no asume su rol de autoridad y de padre, casi siempre todo acaba en tragedia. Este buen cristiano, hermanos, es un pastor, es el pastor y su familia es el rebaño. Un buen cristiano, hermanos, es el pastor de su casa. Su esposa y sus hijos son el rebaño, él como pastor se sujeta a Cristo y toda la familia lo sigue. Y yo sé que cuando digo la palabra patriarcado, que debería de ser el sistema normal bajo el cual las familias funcionan, quizás muchos cuando escuchan la palabra patriarcado, especialmente en estos días, les cause un poco de miedo. Digan, patriarcado, el patriarcado es malo, es un sistema opresor donde los hombres ejercen autoridad, una dictadura sobre las mujeres y abusan de ellas. Bueno, eso es lo que la cultura cree del patriarcado, especialmente el feminismo, ¿no? Si tú dejas que el feminismo o la agenda LGBTQ
Q más defina estos términos, claro que son malos. Pero ¿qué les parece si dejamos que la Biblia nos defina qué es el patriarcado? ¿Qué eran Abraham, Isaac y Jacob? Patriarcas. ¿Cuál es el gobierno que la Biblia manda para la familia? Se lo doy así rapidito. Cristo sujeto al Padre, el esposo sujeto a Cristo, la esposa sujeta al esposo y los hijos sujetos a los padres. Ese es el patriarcado bíblico. Y todo lo que le acabo de decir tiene citas bíblicas. Cristo sujeto al Padre, Juan 6:38. El hombre sumiso bajo Cristo, que es su cabeza, 1 Corintios 11:3. La mujer sumisa al esposo, Efesios 5:22. Y los hijos sumisos bajo la autoridad de los padres, Colosenses 3:20. Este es el verdadero diseño de gobierno y de cómo debe de funcionar una familia. Un hombre que es cristiano, que es cabeza, que es un hijo de Dios, que Cristo es su pasión, y entonces todas las demás cosas se someten automáticamente a este hombre en el hogar. Eso es, hermano, ser un buen cristiano. Y recuerda, ser un buen cristiano, pero nunca descuidar a la familia por servir también a Dios, ¿no? Porque en el pasado hubo gente también que se fue al otro extremo, dijeron por servir a Dios, voy a dejar a mi esposa, voy a dejar a mis hijos y acabaron descuidándolo todo. John Wesley fue uno de esos hombres de antaño que de repente respetamos por todo lo que aportaron al cristianismo teológicamente hablando, pero cuando se revisa la vida de Wesley como esposo fue un fracaso. Entonces tengamos cuidado, hermano, no sea que resulte que somos grandes predicadores y miserables padres, esposos, que no estamos guiando a nuestra familia correctamente. Esta es entonces, hermano, nuestra primera resolución para ser mejores padres, ser buenos cristianos. Número 2, la segunda, hermanos, consiste en, dice, amaré a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5:22. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ok? En un escenario ideal, hermano, de un matrimonio funcional, donde hay un padre, una madre y los hijos, las cosas, hermano, para ser buen padre, no comienzan siendo buen padre. Irónicamente, comienzan siendo un buen esposo, ¿no? Todo el que quiera invertir este orden de para ser un buen padre voy a comenzar con mis hijos y poner a mi esposa en segundo lugar, fracasará como padre, porque ese no es el diseño. Ser buen padre consiste en primero ser un buen esposo. Y el estándar para ser un buen esposo es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la entregó? ¿Cómo la amó? Bueno, la amó entregándose por ellas. La amó en un amor sacrificial. Se entregó para salvarla de sus pecados, para lavarla con su palabra, para santificarla, hermanos, con su palabra. Cristo tomó la iniciativa con la iglesia que es imperfecta para poderla salvar. Nosotros entonces tenemos, hermanos, como hombres, un gran desafío. Amar a una mujer que no es perfecta, que es nuestra ayuda idónea porque Dios nos la dio, pero eso no significa que el matrimonio es miel sobre hojuelas, ¿no? Y que wow, qué fácil es amar a mi esposa. Si alguien dice que aquí que sí que es muy fácil, pues lo felicito. La verdad es que no es fácil porque nuestras esposas son seres humanos. Están aunque sean cristianas, siguen en un proceso de santificación todavía y algunas veces pecan contra nosotros. Pero tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia. Es decir, tenemos que tomar la iniciativa siempre en perdonar, en pedir perdón. Porque ¿quién tomó la iniciativa? ¿La iglesia o Cristo? Cristo fue el que tomó la iniciativa, salvando a la iglesia y entregándose por ella. Ahora, cuando menciono que nuestras esposas no son perfectas y que tienen defectos, es cierto. Pero es nuestro trabajo también como esposos, hermano, trabajar para que nuestras esposas también cambien y vayan madurando y vayan dando esos frutos de un carácter cristiano, ¿no? Porque en eso consiste el que Cristo dice que lavó a la iglesia con su palabra. Por ejemplo, los que ya tenemos varios años casados con nuestra esposa, 10, 20, no sé si habrá matrimonios acá de más de 30, 40, no sé.
Y vamos a suponer que tu esposa tiene un defecto desde que te casaste con ella y no ha cambiado en ese defecto. Y es una niñería, supongamos que es una niñería. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿por qué tu esposa no ha cambiado en esa área? ¿En qué estás fallando como esposo para que tu esposa no haya cambiado? Porque se supone que eres el pastor de ella, ¿no? Y como pastor de tu esposa debes entonces de orar por ella, leer la Biblia con ella, aconsejarle y ayudarla entonces en su proceso de madurez y de irse pareciendo pues más a Cristo también como persona. Le voy a hablar de 3 formas, rapidito, en que debemos amar a nuestras esposas. En primer lugar, las debemos amar como vaso más frágil. ¿Ok? Todos somos conscientes, ¿verdad? Que físicamente el hombre y la mujer somos diferentes, genéticamente hablando. Los hombres son más fuertes, las mujeres son, la Biblia les llama el vaso frágil, son más débiles en ese aspecto. Es una generalidad, porque igual puede haber por ahí una mujer que hace pesas y que es más fuerte que yo. Pero es una generalidad. El hombre genéticamente hablando es más fuerte que la mujer. Entonces, ¿por qué usted cree que Dios nos dio más fuerzas al hombre? Una contextura más grande, para que podemos mover cosas pesadas, podemos hacer trabajos más pesados que las mujeres. Bueno, precisamente nos dio más fuerza para cuidarlas. ¿Sí? Dios quiere que usemos nuestra fuerza para cuidar a nuestras esposas como vaso más frágil. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando muchos hombres usan esa fuerza para abusar? ¿Sí ve cómo se distorsiona el diseño? Porque claro está de que si tú te peleas con tu mujer y eres un mal cristiano y quieres llegar a los golpes, la puedes hasta golpear, la puedes hasta lastimar, porque físicamente eres más fuerte. Pero no, debemos de amarlas como a vasos más frágiles. Es decir, no debemos de ser ásperos con ellas, debemos de ser cuidadosos en cómo las tratamos. Porque no son, hermano, un vaso así como de piedra, de barro cocido. No, son frágiles, son un cristal frágil. Y no deberíamos nunca de usar nuestra fuerza para abusar físicamente de ellas. Ahora aquí como nota, creo que viene bien aclarar también que usted, hermana, no tiene derecho tampoco de pegarle a su marido, no de abusar de su marido. Porque hoy día muchas mujeres abusan físicamente de los hombres. Hay mujeres que dicen, bueno, él no me puede tocar, no me puede pegar porque no lo debe de hacer. Un hombre no le pega a una mujer, pero yo sí me lo voy a sonar a él, ¿no? Y lamentablemente eso pasa, ¿no? Y es triste. Número 2, hay que amar a nuestras esposas, hermanos, proveyéndoles lo que necesitan, ¿ok? Hermanas solteras, si ustedes están planeando casarse, tengan cuidado de no casarse con un perezoso. Tengan mucho cuidado. Es una de las peores características que puede tener un hombre, que sea perezoso, que no le guste trabajar. No, un hombre, hermanos, fue diseñado por Dios, por eso precisamente somos más grandes y más fuertes que ellas, para proveer a nuestras esposas, para sostenerlas. Dice la Biblia que el que no provee para su familia es que peor que un incrédulo. Si la mujer quiere trabajar por gusto, porque ella dice que quiere trabajar y de repente no hay hijos pequeños, está bien, pero que no sea de esta manera, ¿no? El muchacho se casa con la muchacha, ya están casados y le dice el muchacho a la muchacha, bueno, pues trabaja, porque yo no te puedo mantener si apenas me puedo mantener yo. No te cases con alguien. Si tú te quieres casar con un muchacho que apenas se puede mantener él, ¿cómo crees que te va a mantener a ti? ¿Qué va a hacer? Te va a mandar a trabajar, ¿no? Y perdóneme, hermanos, yo seré muy anticuado, pero yo entiendo que el mejor trabajo que yo le puedo dar a mi esposa es sacarla de trabajar y que trabaje para mí, para mis hijos, para mi hogar, para cuidarme a mí. Yo así lo entiendo, ¿no? Pero si usted quiere que su esposa le trabaje a otro hombre, pues ese es problema de usted. Y para eso pues la tengo que sostener, le tengo que proveer. Personalmente, hermano, me enfurece cuando un hombre no puede sostener a su mujer. Me enfurece, digo, híjole, Señor, ayuda a esta pobre criatura que no puede sostener a una mujer. ¿Para qué se casó? Alguien dirá, no, pastor, pero eso es muy anticuado, hoy es 50-50, que no sé qué. No, yo no estoy de acuerdo en eso, hermano, de que 50, que tus biles, que mis biles, que tu parte de la luz, que mi parte del agua, todo eso. No, hermano, eso no debe existir en un hombre cristiano, hermanos.
Y perdónenme, yo así pienso y yo lo veo en las Escrituras que así es, hermano. Que Dios nos guarde a todos aquellos que tenemos hijas, ¿verdad? Porque corremos un riesgo grande de que se enamoren de un guapo flojo. Hombre, si estás pensando casarte y no puedes sacar de trabajar a tu mujer, vamos a suponer que tienes una novia y te dice la muchacha, oye, yo ya estoy cansada de trabajar, ya he trabajado muchísimo y ahora que me voy a casar contigo, una de mis metas sería quedarme en casa, dedicarme a que pues tengamos hijos y criemos una familia. Y si el muchacho dice, no, ¿qué te pasa? No, yo no te voy a sacar de trabajar, deja a esa persona, por favor, porque te imaginas, ¿cómo es eso? Yo sinceramente, hermano, estoy en contra de eso rotundamente. 3, ámala protegiéndola. No dejes que nadie manche el honor de tu esposa. Cuida a tu esposa. No permitas ni que aún tu familia hable mal de tu esposa. Si tu esposa no es perfecta, pero vamos a suponer que es una mujer cristiana, se esfuerza por ser piadosa, comete sus errores como todo ser humano comete errores y está luchando por ser mejor. Y alguien quiere venir a atacarla, a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos, qué sé yo, no lo permitas. No lo permitas nunca, siempre defiéndela. Aunque te hagan ver ciertas cosas que de repente está dentro de un margen de error que tú dices, es algo humano, todos cometemos errores. Defiende a tu mujer, no importa de quién. No me salgas con el típico pretexto, es que mi mamá fue primero, ¿no? Usted sabe, hay gente que dice eso, ¿no? Mi esposa es segundo porque mi mamá fue primero. Bueno, si nos vamos al matrimonio original, Adán no tuvo mamá, tuvo mujer. Y de alguna manera ese es un modelo para nosotros, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Note que Adán no tiene padre y madre. Y ya desde ahí Dios está marcando un diseño para toda su descendencia. Primero será tu esposa. No tu papá, no tu mamá, porque para empezar Adán ni mamá tenía. Pastor, pero es que mis hijos llevan mi sangre y mi esposa no lleva mi sangre. Bueno, pero la Biblia dice que tú eres una sola carne, ¿con quién? ¿Con tu esposa o con tus hijos? Con tu esposa. Eso quiere decir, aquí hay un misterio, ¿verdad? Hasta cierto punto. Porque resulta que tus hijos son más tu familia. Tu esposa no es tu familia en sí, sanguíneamente hablando, y sin embargo es a tu esposa a la que tú tienes que desvivirte más por ella que por los hijos. Lo he dicho muchas veces antes y creo que vale la pena repetirlo porque hay gente nueva a veces, y es que si tú crees que amando más a tus hijos que a tu esposa vas a hacer feliz a tus hijos, realmente estás haciendo infeliz a tus hijos, porque el mejor diseño y ejemplo que le puedes dar a tus hijos es amarles a su madre. Así que, hermanos, como segunda resolución el día de hoy, para ser buenos padres, hermano, tenemos que tener esta resolución clara. Primera, seré un buen cristiano. Segunda, amaré a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tercera y última, criaré a mis hijos en el Señor. Criaré a mis hijos en el Señor. Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Irónicamente, hermanos, para ser un buen padre, no debes poner a tus hijos en primer lugar, sino en tercer lugar, siendo Dios y tu esposa el primero y segundo lugar respectivamente. ¿Sí? Hay muchos hijos que dicen, yo tengo un padre bueno, porque es un padre consentidor. Hay hijos que al padre que es consentidor, que nunca disciplina, que da todo, que nunca pide cuentas, que no pone qué hacer. Ese padre así bonachón, medio mandilón, decimos en nuestro país, que la mujer lo gobierna. Dicen los hijos, ay, yo tengo un padre bueno. Te tengo malas noticias, no se trata de ser un padre bueno, se trata de ser un buen padre. Suena igual, pero es completamente diferente. Porque ser un buen padre es ser lo que Dios quiere que seas para tus hijos, aunque a tus hijos no les guste. Porque ¿qué hijos van a estar contentos que seas estricto?
Porque ¿qué hijos no quieren más bien ver 8 horas de televisión en lugar de leer la Biblia? ¿Qué hijos no quieren mejor hacer otras cosas en lugar de orar? Pero para ser un buen padre necesitas tú guiar a la familia y tomar las decisiones por la familia. Muchos padres dicen, mi padre es bueno, porque el padre hace todos los mandados del hijo. Pero es preferible que algunas veces nuestros hijos digan, mi padre es malo. Desde la perspectiva de ellos, quizás. Pero si tú estás agradando a Dios, no importa lo que ellos digan. No estás sujeto a votación. Se dice, hermanos, que una de las quejas es que las madres aman de una forma más abnegada y más sufrida, ¿no? ¿Por qué cree usted que se celebra más en grande el Día de la Madre? ¿No? El Día de la Madre se celebra más en grande que el Día del Padre, porque la cultura dice que la mujer ama de una manera sufrida, de una manera abnegada, que cuando los niños tienen gripa a las 2, 3 de la mañana, el hombre está roncando y ella está cuidando al niño. ¿Usted ha oído todo eso, no? Puede ser que en muchos casos sea verdad. Puede ser que en muchos casos sea verdad bajo diferentes circunstancias, pero yo no estoy de acuerdo, hermanos, en que los padres no sufrimos con los hijos. En que nuestro amor no es abnegado y sufrido por nuestros hijos. Así que demando que se nos festeje más en grande el Día del Padre. Nada de McDonald's. Hermanos, yo no sé usted cómo será como padre, pero a mí me duelen hasta las gripas de mis hijos. O sea, cosas que de repente los hijos les toca atravesar y yo no sé usted si será muy descuidado, muy distraído como padre. Gracias a Dios, Dios me permite, ¿verdad?, que mi trabajo sea en casa. Yo tengo mi oficina en casa y estoy muy al pendiente de los hijos. Quizás alguien dirá, es usted, pastor, pero yo me voy a las 6 de la mañana, regreso a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Yo no tengo tiempo para mis hijos como usted los tiene. Pregunta, ¿criar a los hijos y darles tiempo a los hijos es una opción o es un mandamiento? Es un mandamiento. O sea que tú tienes que sacar tiempo de tu schedule para darle a tus hijos. Tú no puedes hacerme sentir culpable a mí diciendo, es que usted puede, yo no puedo, es que tú deberías de poder. Es que eso no es excusa para que tú digas, es que ciertos padres sí pueden enseñarle Biblia a sus hijos, pero yo no puedo, el pastor sí puede, pues ahí pasa en su oficina, ahí los llama, los sienta, les da una clase de Biblia, consejería, los saca 15 minutos y ya, pero yo llego a las 9 de la noche y están dormidos. ¿Y quién te dijo que llegues a las 9 de la noche? ¿Quién te dijo que les hagas ese daño a tus hijos? No, es que si no trabajo de esa forma no puedo proveer. Bueno, quizás porque lo que quieres proveer son un montón de lujos y de cosas para lo cual no te alcanza con un trabajo normal. Y tú dices, no, pero es que lo estoy logrando, ya llevo muchos años con este sistema. Sí, pero estás perdiendo a tus hijos. Y al final de cuentas tienes que poner en una balanza, le doy mi vida al jefe y al trabajo y acabo perdiendo a mis hijos, pero dándoles todo lo material que ellos necesitan, o a final de cuentas mejor bajo los estándares de los lujos que nos queremos dar y les doy tiempo a mis hijos. No sé si me explico. Porque un buen padre cristiano, hermano, tiene que ser el pastor de sus hijos. ¿Usted sabe por qué se inventó el grupo de jóvenes en las iglesias cristianas hace unos 200 años? Hace unos 200 años atrás, el famoso grupo de jóvenes no existía en la iglesia. Se inventó hace 200 años. Se inventó porque en aquel entonces la tasa de mortandad era más alta que el día de hoy y muchos hombres morían a temprana edad en los trabajos que tenían que hacer, etcétera. Había mucho muchacho huérfano. En las iglesias había mucho huérfano. Entonces se inventó el grupo de jóvenes para que alguien de la iglesia les enseñara la Biblia a esos huérfanos y orara por esos huérfanos. Pero si tus hijos te tienen a ti, no deberían de estar actuando como si estuvieran huérfanos. Porque es tu deber pastorear a tus hijos y enseñarles las cosas de Dios. Mucha gente, no, es que es culpa de la iglesia, porque la iglesia es la que no provee un grupo de jóvenes o de niños y por eso mis hijos andan torcidos. No, tus hijos andan torcidos porque tú eres un mal padre. Que quede claro eso. Ahora resulta que yo venía a culpar a la iglesia de cómo andan espiritualmente mis hijos. No. Sal temprano de trabajar.
O toma un día libre, o el día libre no lo pases en el teléfono jugando videojuegos o perdiendo el tiempo en tus hobbies personales. El trabajo más importante que Dios nos ha dado es ser padres. Pero es que yo no tengo tiempo, que la iglesia lo haga, que la iglesia me eduque a los niños, que la iglesia me los guíe en el evangelio. Ese no es trabajo de la iglesia. Ese no es deber de la iglesia. ¿Qué dice el pasaje? Y vosotros, padres. ¿Cómo dice? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No dice, y vosotros padres, cuando salgas bien tarde del trabajo porque estás bien afanado en hacer más dinero, llévale los hijos al pastor y a los ancianos, y si tus hijos andan mal, es culpa de ellos. Eso no dice. No, si tus hijos andan mal, es culpa tuya, porque no has sabido ser un buen padre, no has sabido ser un buen cristiano. Para empezar, tu vida espiritual está mal, que es la primera resolución. No eres un buen cristiano, tu matrimonio no glorifica a Dios porque no amas a tu esposa como Cristo amó a su iglesia, y como resultado, como bendición, quieres obtener buenos hijos. Eso es una contradicción, hermanos. Nadie tiene los hijos perfectos. Yo lucho con mis hijos hasta el día de hoy, pero yo le doy testimonio que sí se puede tener una familia cristiana, hermano. Sí se puede leer la Biblia a pesar de que hay tanta distracción en el teléfono. Sí se puede orar en familia todas las noches a pesar de que los adolescentes a veces refunfuñan y quisieran hacer otra cosa. Pero sí se puede, porque el que manda en la casa es el padre. Un padre sujeto a Cristo, una esposa sujeta al esposo y unos hijos sujetos a los padres. Ese es el diseño de Dios, hermanos. Pastor, pero es que yo no sé teología, no sé doctrina, no sé nada del cristianismo. No tienes que saber nada en sí. Timoteo era un muchacho de fe, y dice que su abuela y su madre, que no eran ministros, le transmitieron la fe. ¿Qué le dijo Pablo? Has sabido las escrituras desde la niñez, las cuales te enseñaron Eunice y Loida, tu abuela y tu madre. Y no eran ministros. Y ellas fueron las que enseñaron a Timoteo en las escrituras. Lo que cuenta es la intención, el deseo. Tú puedes aprender mientras enseñas a tus hijos. Concluyo entonces con esto, hermanos. Estas 3 resoluciones son que primero, hermanos, si nosotros queremos ser buenos padres, primero tenemos que empezar en nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos nosotros con Dios? ¿Es Cristo tu pasión? ¿Es el evangelio tu tesoro? ¿Son los misterios de Dios tu más grande sabiduría? ¿Te conocen por ser un buen cristiano? ¿Tus hijos admiran tu cristianismo? ¿Eres digno de imitar en tu cristianismo? ¿Tu carácter glorifica a Dios cuando estás bajo presión especialmente y te enojas? ¿O tus hijos se quedan asustados viendo tus reacciones impías como si nunca hubieras conocido a Dios en toda tu vida? ¿O eres un hombre paciente? Porque mire, la imagen de patriarcado que tiene el feminismo esta es la imagen del patriarcado del feminismo. Un hombre así como todo duro, enojado, dictador, abusando de la esposa, provocando a ir a los hijos, haciendo y deshaciendo. Esa es la imagen, ¿verdad?, de patriarcado que tiene el feminismo. Por eso dicen, es malo, es opresor, es un sistema diabólico, etc. ¿Cuál es la imagen de patriarcado bíblico? Mire a Abraham. Mire a Isaac, mire a Jacob, mire a Cristo sobre todo, que es el modelo de hombre perfecto, paciente, amoroso, sabio, lleno de gozo. Cuando nuestros hijos vean eso en nosotros, hermanos, eso va a ser un impacto. Número 2, amar a nuestra esposa como Cristo amó a su iglesia, hermanos. Muy importante, porque el matrimonio, hermanos, es la primera vitrina donde nuestros hijos observan cómo luce un matrimonio. ¿Usted algunas veces ha ido a una tienda y ve una vitrina, unos zapatos? ¿Saben a qué me refiero? Una vitrina, un vidrio, que está un display, una exhibición de algo. Tú vas y miras, ¿no?, los zapatos o el vestido, las hermanas, y ven ahí. Lo están modelando, se lo están diciendo cómo luce en un maniquí. Eso es el matrimonio para nuestros hijos. Es una vitrina donde ellos dicen, oh, ok, así debe actuar un hombre, así debe actuar una mujer, así se resuelven los conflictos. Ellos nos están viendo a nosotros todos los días, modelando para ellos lo que es un matrimonio. Entonces, ¿qué ven? ¿Qué ven en ti y en tu esposa cuando se enojan? ¿Qué ven en ti cuando te enojas? ¿Qué ven en la esposa cuando se enoja?
Y número 3, un verdadero hombre, hermanos, no es el que engendra hijos, eso cualquiera lo puede hacer, hermano. No es el que cría, es el que cuida. No es solamente el que da vida, como siempre he dicho, ¿no? Sino el que da su vida a sus hijos. Yo no entiendo cómo puede haber hombres, hermano, que ya siendo padres, piensan en sí mismos todo el tiempo, solo en ellos, que son egoístas. Eso a mí no me hace sentido muchas veces. Un hombre que teniendo hijos es egoísta, que diga, no, todo para mí, yo descansar yo. Estaba viendo por ahí un reel y le dice a la mujer al hombre, ¿qué quieres para el Día del Padre? Dice, irme lejos de ustedes, 3, 4 días lejos de ustedes. No entiendo eso, porque el padre que ama, hermano, ya entiende que esa es su vida. ¿Qué trabajo haces tú? No sé, pintura, carpeta, no sé, alguna cosa haces. Aquí hay gente que trabaja en carros, otros trabajan en X o en Y. ¿Tú crees que ese trabajo es importante? Sí, porque hay que trabajar, hay que proveer. Pero ¿sabes qué trabajo es más importante? Ser padre. Ese trabajo es más importante. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.